Buenos días, consultoras y otras profesionales especializadas en aplicar la perspectiva de género. Yo soy Ana y esto es La Selva, tu canal sobre consultoría de género. Hoy vamos a hablar de los grupos propios o de los espacios no mixtos, eso que en más de una ocasión nos ha generado más que un dolor de cabeza. Pero lo vamos a ver no tanto desde la experiencia de los movimientos sociales o del movimiento feminista, sino desde la experiencia profesional. Es decir, cómo justificar en un proyecto o en una intervención en la que nos hayamos inmersas como profesionales la creación de estos grupos no mixtos, de estos espacios propios, siempre que los consideremos necesarios para cumplir con los objetivos previstos. Cuando hablamos de grupos propios o no mixtos, estamos hablando de la construcción de una serie de espacios que se articulan en torno a un determinado eje o factor de identidad que es común a todas las personas que los integran. Esa semejanza común generalmente es una parte tratada en desigualdad o discriminada con respecto a un global o a una estructura de desigualdad. Por eso los grupos no mixtos generalmente se tratan como herramientas de reivindicación o herramientas que sirven para seguir avanzando hacia una constitución plena de la igualdad. Las personas que integran esos espacios propios o grupos no mixtos, por supuesto que poseen otros factores de identidad que son diversos entre sí, pero entre todos ellos y entre todas ellas poseen un factor que es el cual justifica la creación de ese espacio propio. Claro que los grupos no mixtos excluyen a las personas que no poseen ese factor de identidad común, de pertenecer a ese grupo. Lo paradójico de esta herramienta es como una acción que es en sí misma exclusiva, es al mismo tiempo una herramienta para la igualdad. Así, cuando detectemos la necesidad de crear espacios propios o grupos no mixtos en el ámbito de un proyecto de intervención en las que estamos inmersas como profesionales, podemos acudir a tres razones fundamentales. Esa identidad propia hace que las personas tengan experiencias de vida particulares, que son semejantes en torno a este eje de identidad con otras personas, pero distintas con respecto a otras. Desde la perspectiva de género es muy importante recuperar las experiencias propias de las mujeres, porque dentro de la perspectiva androcéntrica y en función de la normalización de la opacidad de género como principio de intervención, se han ido ocultando. Esas experiencias propias de las mujeres han pasado desapercibidas de casi todas las intervenciones. La segunda de las ideas que hace el hilo de justificación para la creación de espacios propios es ese salto entre esa identidad común o cómo esos factores de identidad común se convierten al tiempo en factores de exclusión. Porque determinadas identidades dentro del modelo social en el que nos encontramos son excluidas, no son hegemónicas, no forman parte de las identidades, ¿no?, de los sujetos privilegiados y por tanto no gozan de la misma equiparación en reconocimiento, en igualdad, en derechos, en oportunidades que el resto de los sujetos. Finalmente, y en tercer lugar, podemos justificar la creación de estos espacios propios en tanto que herramientas que van a permitir en el contexto de la intervención que emerjan las experiencias de vida propias de estos grupos de personas. Es decir, que emerjan las posibles necesidades particulares que tienen con respecto a otros grupos o que son distintas a las de otros grupos y que no están siendo incluidas en la óptica de la intervención habitual. Esta idea de utilizar los grupos propios y de los espacios no mixtos como herramientas para seguir avanzando hacia la igualdad real es pues la justificación fundamental de los mismos. Es lo más difícil de comprender porque solemos tener en la mente esa idea de que la igualdad es igual a la uniformidad, pero a su vez desde esa perspectiva que critica la opacidad de género tendemos que reivindicar que igualdad o en un sentido de equidad no significa hacer lo mismo ni de la misma manera con todas las personas. La creación de grupos propios y de espacios no mixtos es en sí mismo una acción excluyente, pero no quiere decir que sea una acción de desigualdad.
En conclusión, en el ámbito de la intervención o en el ámbito profesional con perspectiva de género, existen 3 razones para justificar cuando veamos que sea necesario la creación de grupos no mixtos o espacios propios. En primer lugar, es indagar en esa idea del género como un factor de identidad común. En segundo lugar, que esa identidad común es al mismo tiempo un factor de exclusión y que genera necesidades particulares. Y en tercer lugar, utilizarlo como una herramienta para profundizar en las experiencias de vida propias y por tanto poder detectar objetivos específicos de actuación o de intervención. En el ámbito de los feminismos o del movimiento social, bueno, pues las razones pueden ir un poco en la misma línea, pero al final siempre vamos a hacerlo o siempre, muchas veces lo hacemos porque nos interesa, porque nos apetece, porque nos sale del corazón y bueno, también son razones más que suficientes para poder generar nuestros propios espacios. Faltaría más. En el movimiento feminista, cuando creamos estos grupos no mixtos, estas acciones o estos espacios propios, nos encontramos en muchas ocasiones con el rechazo, a veces solo con la duda, pero en otras ocasiones nos encontramos con la confrontación de otros sujetos hacia estas propuestas de creación de espacios. Aquí podemos hacer varias cosas, muchas veces lo explicamos, pero otras veces estamos sencillamente cansadas. Bueno, la pedagogía feminista está muy bien y ahí quedan los relevos para que la quieran seguir ejerciendo, ¿no? Que tenemos, bueno, pues tanto la legitimidad de seguir explicando el porqué de las cosas como la legitimidad de decir ya basta y no explicarlo más cuando así nos apetezca. Naturalmente que estos grupos son excluyentes, dejan fuera a todas aquellas personas que no poseen ese eje o ese factor de identidad común. En el movimiento feminista, cuando creamos acciones, grupos o espacios no mixtos, estamos dejando fuera a todas aquellas personas que no se autoperciben como mujeres. Pues igual que en un grupo de autoconciencia lesbiana, quedaríamos fuera a todas aquellas mujeres que tenemos una trayectoria heterosexual. El hecho de que se te remueva la conciencia y pienses o pensemos los posibles privilegios que tenemos como sujetos a rechazar frontalmente la construcción de estos grupos no mixtos, pues hay un salto cualitativo bastante importante. Ser una persona excluida de estos grupos no significa ser una persona maltratada y este eje, esta idea es fundamental para comprender la legitimidad y la justificación de los espacios propios, de los grupos no mixtos. En tanto que esos factores de identidad son asimismo factores de exclusión, solamente cuando las personas que se ven atravesadas por ellos se reúnen, consiguen mirar a futuro y articular esos objetivos propios, esos objetivos de transformación que les son comunes y que van a permitir orientar, ¿no?, el funcionamiento social desde esas necesidades específicas que generalmente son invisibilizadas y en función de unos objetivos que también son específicos y responden a esas necesidades en particular. Y bueno, poco más que decir. Espero que este vídeo os haya dado pistas para justificar el uso de esta herramienta en el marco de la intervención profesional. Y si os ha dado pistas, pues os invito a compartirla con otras profesionales o con otras compañeras que creáis que, bueno, a las que les puede interesar. Y os invito a compartir vuestras experiencias en los comentarios para que podamos leer las unas de las otras nuestras experiencias, ¿no?, con esto de la creación de grupos no mixtos y seguir indagando en las prácticas feministas y en los quebraderos de cabeza que nos traen y en las soluciones que encontramos para las diferentes situaciones. Y ya está, pues nada más, nos vemos en el siguiente. ¡Selváticos días!